Bien, y hemos llegado al último video de la variante Chigurín, donde vamos a analizar una de las jugadas centrales, y de hecho la que mayor problema le causa al negro, que es la jugada de 5, que termina obstaculizando el desarrollo de nuestro caballo. A esa posición vamos a llegar con una jugada, bueno, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre 1, B5, alfil B3, D6, C3, enroque, H3, caballo A5, alfil C2, C5, D4, dama C7, caballo de B de 2, y ante un caballo C6 la jugada D5 realmente le crea inconvenientes al negro en esta posición. Hemos hablado de que este caballo era un problema en la posición negra, con lo cual hay que elegir dónde colocarlo. Al haberse desarrollado la dama C7, ¿sí?, que está muy bien ubicada, vamos a notar que la casilla D8 va a ser la casilla que vamos a utilizar para nuestro caballo, casilla importante. Desde D8 el caballo puede dirigirse según la posición a B7 o a la casilla F7 en algún momento, cuando por ejemplo se juegue G6 y F6, podría salir a F7 con suficiente actividad, con lo cual les recomiendo que terminen jugando la jugada caballo de 8. También se puede intentar, por ejemplo, jugar un caballo A5, pero bueno, no recomiendo esa jugada porque no la considero muy sólida. Si caballo de 8, por ejemplo, hay una serie de opciones que puede hacer el blanco. Una es jugar C4, la otra es jugar caballo F1, A4 y nuestra variante principal, que va a ser la jugada B3. Vamos a analizar primero la jugada C4. La jugada C4 se contestaría con, bueno, alfil D7, alfil D3, G6, jugada muy importante para apoyar un posible caballo H5, caballo F4, presionando las debilidades, y además porque necesitamos jugar F5 si fuera posible, dado que la posición está cerrada, tenemos que atacar en los flancos. Por esa razón, jugar F5 puede llegar a ser una opción recomendable para nosotros con negras. Bueno, caballo F1, caballo H5, alfil H6, y ahora por ejemplo colocar la torre en E8 no creo que sea muy recomendable. Por esa razón deberíamos intentar que la torre no se deba mover, por lo tanto caballo G7 es lo mejor. Y ahora por ejemplo se instala la jugada G4, ¿verdad?, que es una jugada que cancela momentáneamente el avance F5, porque bueno, no sería posible hacerlo en este momento porque quedaría inferior el negro. Por esa razón jugar F6 es una jugada muy razonable. Además la jugada F6 evita jugar un G5 y además le daría lugar al caballo a que pueda salir a F7 expulsando el alfil de H6, con lo cual es muy importante y productivo. Si caballo G3 por ejemplo, bueno, caballo F7, estamos atacando el molesto alfil de H6. Si alfil E3 por ejemplo, bueno, B por C4. Y ahora si se juega alfil C2, se jugaría, bueno, torre de A a B8, torre de A a B1, caballo G5, con una gran presión sobre la posición blanca. El caballo que no estaba jugando realmente se va a cambiar con alguna de las piezas blancas activas, con lo cual esto le genera un juego bastante interesante al negro, ¿verdad?, en esta posición. La otra captura recomendable en esta posición es jugar un alfil por C4, pero bueno, con una jugada como F5 en este momento, dado que se quitó el alfil que estaba defendiendo la ruptura, ¿verdad?, desde la diagonal de 3. En este momento, al quitarse y colocarse en C4, hace posible la jugada F5 con suficiente contrajuego en esta posición, lo cual el negro está muy bien, ¿verdad?, puede luchar tranquilamente por la iniciativa. Si por ejemplo vamos a regresar y vamos a ver que ante C4 también no es la única opción, sino que, como dijimos anteriormente, se puede jugar caballo F1, opción que parece razonable de hecho, pero bueno, el negro en esta posición no tendría tampoco problemas con caballo E8, G4, cancelando la jugada F5, que es una jugada importante para el negro. Por esa razón tenemos que intentar jugarla de todos modos con G6, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la idea de G6? Llevar nuestro caballo a G7 para intentar insistir en jugar la jugada F5.
Y si no se puede, bueno, de última jugar F6 para sacar mi caballo de D8 que está mal ubicado. Ahora, por ejemplo, caballo G3, caballo G7, rey H2. Aún no podemos jugar la jugada F5, por lo tanto mejor es jugar F6. Alfil E3, caballo F7. Le damos lugar a nuestro caballo inactivo, ¿verdad? Para que se coloque en una posición mucho más agresiva. Ante un dama D2, la jugada alfil D7, torre G1, rey H8. Y ahora, por ejemplo, si torre de A a F1, la jugada torre G8, caballo E1 para jugar un posible F4. Pero ahora con la jugada torre de A a F8 nos preparamos de la mejor manera para el avance F4 del blanco. La posición está totalmente igualada, con lo cual no hay ningún tipo de inconveniente para el negro en esta posición. Otra posible alternativa sería jugar la jugada A4. Ante una A4 estamos amenazando A por B5, dado que nuestra torre está siendo atacada, ¿verdad? Por la amenaza indirecta, ¿verdad? Se está amenazando tomar en B5 para crear un ataque a la descubierta, con lo cual lo mejor que podemos jugar es torre B8, quitando la torre de la columna. Y ahora hay tres opciones posibles para el blanco. Una es jugar A por B5, la otra es jugar B4 y la última alternativa sería C4. Si C4, la jugada sería B4, y ante un caballo F1, la jugada caballo E8 con idea de jugar F5. Si no se puede F5 y nos privan de esa jugada, vamos a jugar G6, caballo G7. Si no se puede jugar a un F5, vamos a jugar F6, caballo F7. Bueno, todas las líneas que hemos analizado en la posición anterior, ya sabemos cómo manejarnos en esta posición, con lo cual no los explicaré. Otra posible alternativa, bueno, como dijimos, es A por B5, pero bueno, con un A por B5, C4, B4, caballo F1, caballo E8. Siempre caballo E8 va a ser importante porque queremos jugar F5, ¿verdad? Con bastante agresión en la posición. Si G4, G6, si alfil H6, caballo G7, caballo E3, F6, de nuevo, el plan es similar, rey G2, caballo F7, y ante un alfil por, rey por, y en este caso la posición está completamente igualada, con lo cual tampoco tiene inconvenientes el negro. Y por último nos quedaría ver la jugada B4. En este caso la jugada, voy a recomendar dos jugadas posibles. Una de las jugadas posibles es alfil D7, la otra jugada sería caballo E8. El jugador que se sienta mejor con alfil D7 juega alfil D7, y el que se sienta mejor con caballo E8 realmente jueguela, porque esto depende del gusto de cada jugador. Si alfil D7, por ejemplo, se jugaría, bueno, se puede jugar B por C5, dama por C5, A por B5, A por B5. Y ahora, por ejemplo, hay dos posibles jugadas por parte del blanco. Una es jugar la más lógica, que parece que es alfil A3, ganando un tiempo. Pero bueno, el negro no tendría inconvenientes con dama por C3, torre E3, dama C7, caballo por E5, creando una amenaza, ¿verdad?, sobre el alfil de E7. Pero ahora la jugada alfil por H3 realmente es un golpe, ¿sí? El negro no tendría inconveniente en esta posición, dado que, bueno, en esta posición se está amenazando tomar en E5, y además que la dama me defiende el alfil de E7, con lo cual la amenaza de alfil por E7 se estaría cancelando. Otra posible alternativa, como dijimos, era jugar un torre E3, defendiendo el peón de C3 que ha quedado débil. Pero en este caso vamos a notar que, bueno, la jugada dama C7 para quitarse de un posible alfil A3, ¿verdad?, que es una amenaza a tener en cuenta. Se podría jugar C4 o se podría jugar alfil A3. Pero si alfil A3, bueno, torre 8 para defenderme de la amenaza caballo por E5, defiendo mi alfil D7, ¿verdad? Y si alfil B4, por ejemplo, caballo B7 para evitar cualquier alfil A5 que podría ser muy molesto. Torre A7, dama B6, dama A1, caballo C5, y las negras tendrían una posición igualada sin ningún tipo de inconvenientes. Bien, y si por ejemplo se intentara jugar un C4, que era la segunda alternativa, bueno, tampoco habría inconvenientes con la jugada buena caballo B7.
C por B5, torre de F a C8 ganando un tiempo. Si alfil A4 por ejemplo se jugaría caballo C5, B6, dama por B6. Si alfil por D7, caballo de F por D7. Y si torre de E a A3 vendría la jugada dama D8, ¿sí? Con idea de alfil G5, con una posición muy interesante para el negro. La segunda recomendación sería, en vez de alfil D7, jugar un caballo E8. En este caso el blanco, bueno, jugaría B por C5, B por C5, A por B5, A por B5 y la jugada C4. La idea de todo esto es crear un obstáculo para nuestro caballo de D8 para que no pueda jugar muy bien. Además que se termina afianzando el peón pasado de D5. Jugadas como F6 sería bastante sólida. C por B5 ahora, por ejemplo, llevaría a caballo D6, que es una jugada de bloqueo. El caballo en esta posición está bloqueando el peón de D5 y además es una jugada muy activa porque presiona puntos como E4, por ejemplo, ¿sí? Que son puntos claves. Además presiona también el peón de B5 y la casilla C4. Por esa razón, bloquear con un caballo suele ser muy recomendable. Lo que debería hacer el blanco en esta posición sería quitar ese bloqueador para que no sea tan agresivo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, un alfil D3, alfil D7, jugada muy buena, porque, por ejemplo, si yo tomo en B5 con el caballo, estaría eliminando mi bloqueador y cambiándolo por un alfil de D3 que realmente no tiene mucho juego, con lo cual, por esa razón, alfil D7 es una jugada muy buena porque amenazo tomar con alfil para no tener que perder mi caballo de D6, que es un gran bloqueador. Ante un caballo C4, jugada interesante para eliminar mi bloqueador de D6, caballo por D5 para obviamente evitar ese cambio, y ante un alfil D2 la jugada caballo B7 le daría al negro una posición igualada porque, bueno, amenazo con dos piezas posicionarme sobre la casilla D6 para no tener que perder ningún bloqueador, y bueno, esta posición sería muy interesante para el negro. Por lo tanto, bueno, no hay inconveniente en esta posición para el negro. Y bueno, vamos a pasar a analizar la última variante posible, nuestra variante principal, que es la jugada B3. En este caso, caballo E8 de nuevo es la respuesta del negro. Ya sabemos las ideas, sabemos que la idea es jugar F5. A4, por ejemplo, nos está amenazando A por B5 con ese ataque a la descubierta que ya hemos mencionado en la variante anterior. Torre B8, por ejemplo, y ante un dama E2 vendría la jugada G6 de nuevo, con idea de caballo G7. Alfil D3, creando amenaza sobre el peón de B5, bueno, alfil D7 para defenderlo. Y ante un caballo B1, con idea de caballo A3, ¿sí? La idea es con el caballo desde A3 presionar el peón desde B5, del peón de B5, perdón. Y ahora, por ejemplo, si caballo G7, vendría A por B5, A por B5, y si caballo A3, dama B7, tengo todo en orden, dado que estoy defendiendo con tres piezas la amenaza que planteaba el blanco, con sus tres piezas también, con lo cual ahora, por ejemplo, si C4, B4, y ante un caballo B5, la jugada torre A8 es una jugada que da un juego incierto a la posición, donde el negro no tendría ningún tipo de dificultad. Bien chicos, hasta acá llega este video de la variante Chigorin. Espero que haya quedado claro las ideas, y bueno, tengan en cuenta siempre la actividad del caballo de A5, donde lo van a posicionar para que, bueno, no les quede fuera de juego y puedan llegar a sufrir alguna derrota estratégica importante. Nos vemos chicos.